Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 16 de diciembre, en la tercera semana del tiempo de Adviento, ciclo A. Bueno, recordemos que la palabra Adviento significa venida, venida, ¿no? La venida del Señor. Se cuenta entonces tanto la primera venida del Señor, que es su encarnación, su nacimiento, hace 2000 años, y también la segunda venida, ¿no? Que es ya el término de la era de la salvación, ¿no? Donde se empezará la época completamente espiritual en el cielo. Y por eso también en este tiempo de Adviento se exulta, ¿no? De alegría, eh, diciendo, ven Señor Jesús, ven, no tardes tanto. Se refiere precisamente a la segunda venida. Bueno, con esta inclusión como introducción de esta época, que también implica el tiempo de la iglesia, ¿no? Entre la primera venida y la segunda venida es lo que se denomina el tiempo de la iglesia, que prepara precisamente a la segunda venida con todos sus sacramentos, la palabra de Dios y con su guía espiritual, ¿no? Que es la guía precisamente del Espíritu Santo a todos los que pertenecen o son miembros del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, ¿no? Recordemos, del cual Él es la cabeza. Bueno, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de la profecía de Sofonías. Este es un profeta menor, ¿no? A diferencia de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 12 profetas menores. Tenemos el capítulo tercero, versículos del 1 al 2 y del 9 al 13. Nos dice el profeta Sofonías: Esto dice el Señor: Ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. Bueno, se refiere a Israel, ¿no? Se refiere con estos apelativos que son bastante duros, pero no sin razón, ¿no? Porque lastimosamente el pueblo elegido por Dios, con el cual estableció la primera alianza del Antiguo Testamento, le fue infiel, se olvidó de la ley y de cumplirla, ¿no? Y se fue tras otros dioses, ídolos o dioses falsos. O sea, traicionó y rompió la alianza con Dios. Y continúa: no ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Precisamente esto es lo que reclama Dios a su pueblo, ¿no? Al primer pueblo, que se fue con otros dioses y puso su confianza en los reyes, precisamente de los que quería librarse, que esa era la promesa de Dios, ¿no? Y continúa: entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan a una. Qué paradoja, ¿no? Qué contradicción. El pueblo primero le fue infiel, rompió la ley, se deshizo, y entonces aquí dice, purificaré los labios de los pueblos.
del pueblo que no era llamado pueblo, o sea, de los gentiles, de los paganos, ¿no? Para que invoquen todos ellos el nombre del Señor por el defecto de su pueblo, que estaba confiando en otras cosas, menos en Él, ¿no? En lo material, la riqueza, en el poder militar, político, ¿no? Y hará que todos le sirvan a una. Entonces, esta es una profecía, ¿no? Profecía mesiánica, ¿no? De la venida del Mesías, del Señor Jesús, ¿no? Que establecerá su iglesia, que es el comienzo del reino de Dios aquí en la tierra, y a la cual se incorporarán todos los pueblos, ¿no? Cada uno, cada persona, de todos los pueblos, como miembros del cuerpo místico de Cristo. Y continúa, Cus, mis adoradores, los deportados traerán mi ofrenda. Bueno, Cus sería Etiopía, ¿no? Es prácticamente en el África, donde también estaban dispersos los judíos, pero que aquí también se refiere a los gentiles, ¿no? Como en el pasaje anterior. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Aquí ya presagia la maravilla de esa época mesiánica, ¿no? Podemos avisorar aquí que perdonará, ¿no? Y precisamente eso se hace, lo logra el Señor Jesús con su muerte, con su pasión, muerte y resurrección, al perdonar los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, incluidos los judíos, ¿no? Y continúa, dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Bueno, aquí se refiere, como en otros pasajes, al resto de Israel. De hecho, había un pequeño grupo, ¿no? De judíos fieles que cumplían la ley y lo hacían convencidos, lo hacían por amor a Dios, ¿no? No lo hacían como los demás, eh, diciendo que porque eran judíos, ¿no? El pueblo de Dios, entonces ellos podían hacer cualquier cosa. Por eso aquí habla en el pasaje anterior de arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Eran muy orgullosos del templo, ¿no? Cuando todavía el templo estaba en pie. Recordemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 de nuestra era. Y eso, de eso se enorgullecían los judíos, ¿no? Pero era prácticamente en lo material, ¿no? Pero en el corazón, en el fondo, no había nada. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 33. Yo responso es, el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bueno, creo que pasamos por alto un comentario importante en el anterior pasaje, ¿no? De la primera lectura. Este resto se dice que es el grupo de judíos fieles que llegó hasta la venida del Señor Jesucristo. Y fueron los primeros cristianos, ¿no? Que se convirtieron, se hicieron bautizar, fueron parte ya
de su iglesia, ¿no? Los fieles, aparte de los 12 apóstoles que eran precisamente también judíos, ¿no? Pero que creyeron en su maestro, en su rey, ¿no? Poco a poco, porque no tampoco empezaron 100%, ¿no? Sino que ya con la venida del Espíritu Santo tuvieron la certeza, ¿no? Por la iluminación de quién era Jesucristo. Y por eso escribieron lo que escribieron, ¿no? Los Evangelios y San Pablo, todas las cartas. Muy bien. En este salmo, entonces, en el responso podemos ver, ¿no? Al resto, porque el resto, a pesar de que era fiel, confiaba, no tenían otra cosa sino a Dios como su esperanza, su confianza puesta en Él. De hecho, eran los humildes, los pobres, los afligidos, de los que la clase eh, poderosa, la nobleza, ¿no? Los utilizaba, los tiranizaba, sería la palabra correcta. Invocó al Señor y Él lo escuchó. Pese a todo esto, este es un salmo de alabanza y de acción de gracias, ¿no? Por parte de este resto de Israel. Nos dice el salmista, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Bueno, esto está, como les decía, en clave de profecía, ¿no? Porque los afligidos que invocaban al Señor, Él los escuchaba y les daba la fuerza para continuar siendo fieles. No quiere decir que ellos iban a cambiar de vida y a poseer riqueza, ¿no? No, eso era la esperanza de los ricos. Por eso miraban a los pobres, a los pequeños, a los humildes, a los enfermos como pecadores, ¿no? O sea, un enfermo era un pecador, pero eran quienes eran los fieles de Dios, ¿no? El resto del pueblo. Muy bien, pasamos al Evangelio y tenemos, continuando con el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Su título temático, vino Juan y los pecadores le creyeron. Esta es la tercera semana y también está Juan el Bautista como personaje central, ¿no? Esta tercera semana de Adviento. Nos dice San Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre?
Contestaron, el primero. Bueno, aparentemente está claro, ¿no? El mensaje alegórico, que es una alegoría donde hay representación real de los personajes que intervienen, ¿no? Y podemos decir entonces que un hombre sería ahí Dios, ¿no? Tenía dos hijos. Prácticamente sería dos pueblos, ¿no? Que estarían aquí. Y la viña es el reino, ¿no? Trabajar para el reino. El problema es que se menciona al primero como segundo y al segundo como primero, ¿no? Sí se tiene en cuenta la interpretación. La primera interpretación sería la del primer hijo, ¿no? Que sería el primer pueblo, el pueblo judío, el pueblo israelita, digámoslo así, ¿no? Que luego se dividió. ¿Quién dijo sí a Dios en el pacto, ¿no? En la alianza, en el Sinaí, con los mandamientos, cumpliremos la ley? Sí, pero no fueron. O sea, no cumplieron, no la cumplieron, la alianza, ¿no? La traicionaron, le fueron infiel a Dios. Y aquí eh, es importante el concepto de las obras. Dijeron sí, teóricamente, pero no la pusieron en práctica, ¿no? Dicen sí, pero no hacen. Les dirá el Señor a los judíos, ¿no? Dicen, pero no hacen. Aquí entonces es importante que en el primer caso, en la primera interpretación, es el primer pueblo que dice sí a la ley, cumpliremos, tú serás nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, cumpliremos todo. Pero no lo hicieron. En el segundo caso, sería al hijo que le dijo, ve a trabajar a mi viña, y dijo, no voy, pero luego se arrepintió y fue. Entonces, este sería el pueblo inicial que estaría representado también por muchos pueblos, ¿no? De quienes no eran las promesas todavía, ni la ley, ese sería el no voy. No eran considerados parte del reino, no, no eran parte de la alianza, de la ley. Pero luego fueron atraídos, se arrepintieron de su mala vida, supieron que había un Dios, ¿no? Y fueron a trabajar por el reino. Sería el segundo pueblo, que sería la iglesia, en este caso, ¿no? En esta interpretación. Y el Señor les pregunta, ¿quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Porque es cumplir o hacer la voluntad, no solamente creerla y decir sí, sino hacerla, ponerla por obra. Y ellos contestaron bien, ¿no? En este caso, el que dijo no quiero, pero fue, se arrepintió y fue, porque hizo lo que le mandaba, a pesar de que al principio dijo no, no quiero. Y entonces la respuesta de Jesús es el broche de oro, ¿no? Que nos permite dilucidar la interpretación. Jesús les dijo, en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿No? Eran considerados lo peor,
como gentiles, como paganos, porque trabajaban para el imperio, cobrando impuestos. De eso tenemos el caso de Mateo, ¿no? Mateo fue precisamente un publicano. Y las prostitutas, obviamente, pecadoras, pero que muy posiblemente eran llevadas hacia allá por la misma sociedad, ¿no? Las empujaba y luego lo que hacían es, para librarse del pecado cometido por los hombres, las denunciaban y las apedreaban. Van por delante de ustedes en el reino de Dios. O sea, los pecadores, ¿no? Paradójicamente. Y esto no les gustaba a los fariseos, a los doctores de la ley, a quién se está dirigiendo, y a los sacerdotes. Lo último que querían escuchar, que los publicanos y las prostitutas iban por delante de ellos en el reino de Dios. ¿Por qué? Lo dice, ¿no? Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. O sea que aquí responde la pregunta anterior en la parábola, ¿no? En la pregunta, perdón, que les hizo. Si Juan Bautista venía del cielo o de los hombres. Aquí les está diciendo, le está dando la respuesta. Del cielo, porque vino enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, se arrepintieron. Este es el caso de la segunda interpretación de los dos hijos. Estaban en pecado, pero se arrepintieron. Dieron una luz, el anuncio del Mesías. ¿No? Incluso con Juan el Bautista, antes de hacer su aparición el Señor Jesús, le creyeron, se arrepintieron. A diferencia de los fariseos, de las autoridades judías, religiosas, de los doctores de la ley y de los sacerdotes. Entonces, entraban en el reino, porque fueron los primeros que se bautizaron, se hicieron miembros del cuerpo místico de Cristo, de su iglesia, que es su iglesia, ¿no? El reino de Dios aquí en la tierra. Y termina, y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Bueno, aquí sería, y aún después de ver lo que están viendo, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. A quien están viendo, ¿no? En ese mismo. Deícticamente se estaría apuntando a él y a su contexto. Después de ver todo lo que han visto, no se arrepintieron ni le creyeron. Sin embargo, el resto, aquí retomamos, el resto del pueblo, un pequeño número, le creyeron y se hicieron cristianos, parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia, el reino de Dios que empezó hace 2000 años aquí en la tierra y que apunta a la plenitud, el cielo, el reino de Dios plenamente ya en el cielo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.